Si ya monta Sócrates y lo estrena en la Comedia, no se trae, no coge un iluminador o un jefe de eléctricos del teatro, sino se trae a Luis Cuadrado, el gran director de fotografía del cine de esa época, y hace un montaje increíble, porque todo el espacio era blanco. Por lo tanto, luego cuando llaman a Manuel Gutiérrez Aragón, que se hace otro montaje en el María Guerrero, se trae a otro director de fotografía para hacerle la luz. O sea que ahí de pronto se rompe toda esa línea continua que lleva a lo que es el iluminador, rompen con un directores artísticos y aparecemos posteriormente en esos años una generación que venimos del mundo de la técnica. O sea, Juan es el técnico del Olimpia, de la familia que llevaba ese teatro, Juan Gómez. Solves tiene una empresa de iluminación en Valencia, propia. Yo nazco del rock and roll. Yo empiezo a montar, junto con dos compañeros míos de universidad, montamos una empresa de iluminación de alquiler en los años 80 y empezamos a alquilárselo a grupos de rock. ¿Qué hicimos? No tenemos formación técnica, no somos ingenieros. Lo que hicimos fue, a base de probar y de experimentar, aprendimos, porque no había metodología, no había escuelas donde aprender, como tampoco lo hay ahora. Por lo tanto, todo ese proceso es un proceso fundamentalmente de experimentar, de meter la pata, de decir, pongo este foco aquí, voy a ver qué pasa, y ver que no te funciona, que es una porquería lo que has hecho, que es horrible, y a partir de ahí el siguiente ya no lo haces. O sea, esa es por qué surge ese momento. Y luego hay una explosión, que no lo comentábamos antes también, de técnica. Hay una explosión de tecnología aplicada a la luz increíble. Empieza a aparecer el móvil, el foco móvil que se empieza a utilizar en el rock, empiezan a aparecer lo que serían la luz de HMI, luz de gas, que no se utilizaba antes en el teatro y que empieza a utilizarse, por lo cual hay toda una revolución en tecnología que va aplicada al teatro. Entonces, eso también hace que esa época nosotros empecemos a investigar la cosa nueva. Y de pronto se empieza a poner de moda el HMI. El María Guerrero se llena de focos de HMI, la zarzuela se compra en HMI, y luego el iluminador surge porque surge el INAEN. Y fundamentalmente porque surge el director de escena. El iluminador no sale, sino primero aparece un director de escena y después aparece el INAEN con sus teatros, donde hace una inversión, y entonces de pronto se conjuga que aparecen también esos técnicos que éramos, que pasan directamente a crear arte. Y entonces, bueno, pues empieza a surgir ahí una generación que vamos intentando hacer arte a través de las nuevas tecnologías aplicadas a propuestas escénicas por parte de directores, muy importantes, de hecho, muy importantes. Este país tiene muy buenos directores de escena. No sé, por eso yo creo que surge. Y ya te digo, es lo que yo digo siempre, aparecemos porque la corriente nos da corriente, chispazos en los dedos. Yo he visto técnicos enganchados a la corriente casi a punto de morir, o sea que a base de eso se aprende también bastante. Bueno, es un poco, hay más, pero bueno, eso yo creo que es la tesis en sí por lo que surgen, ¿no? De pronto empiezan. De hecho, Juan, por ejemplo, en geografía, en el Olimpia, cuando se monta geografía que dirige Guillermo, la luz no la hace Juan, lo hace un director de luz, un director de fotografía, de cine, que había trabajado con Pedro Almodóvar. Entonces, en las primeras películas, por lo cual empieza ahí, claro, no tienen la concepción de lo que es un técnico, de lo que es la iluminación teatral por parte de lo que hacíamos nosotros en ese momento. Entonces, Juan lo que hace es, de alguna manera, es rectificar todas las meteduras de pata del director de fotografía, en geografía, por ejemplo, pero la firma de la iluminación la tiene este hombre, el director de fotografía. Pues yo he hecho muchísima iluminación en rock and roll, pero yo no aparecía. O sea, yo he trabajado con Miguel Ríos y yo no venía iluminación Miguel Camacho, sino simplemente éramos técnicos que hacíamos luces, fundamentalmente es técnico. Hay una parte importante que eso también hay que tenerlo en cuenta, y esto es en una entrevista que una vez charlando con José Luis Tamayo sobre la época esta de los años 80, 90,
la concepción que tenían los directores artísticos de los centros dramáticos, veas en este caso el CDN, o cualquier otra, pues eso, la Zarzuela, o los directores que estaban en ese momento en los nacionales, que es que consideraban al técnico, o sea, al iluminador, como un técnico más. Entonces le daban mucho más valor creativo, desde el punto de vista artístico, al escenógrafo y al vestuario, a la indumentaria. El iluminador era un señor que estaba ahí, que ponía focos, que dirigía esos focos, que ponía unos colores, y que luego el director se encargaba de decir, súbeme, bájame, quítame, ponme. Y no se le da. Entonces, a partir de Tamayo es cuando realmente él incide en la importancia del iluminador, de ese personaje. Inclusive a la hora de pagarle, el iluminador como tal, no concebían que tenían que coger, porque decían, bueno, llegan, montan los focos y están 2 días montando. No se le puede pagar lo que se le paga a un escenógrafo. Creo que la valoración que en ese momento se le hacía al iluminador estaba por los suelos. Estamos hablando de hace muy poquito tiempo, 80, 90, O sea, y eso menos mal que empezó a pasar cuando es verdad, cuando nuestra generación empezamos a entrar ahí y ya se vio, digo, ahí va, pues esto ya no es lo mismo, esto ya está cambiando. La plástica lumínica es otra cosa. Lo que llamaba Romarate, bueno, lo que llamaba Marquería Romarate, lo llamaba luminoplastia. Esa palabra es fantástica y es que realmente es eso. Esa etapa para mí fue muy importante porque, por ejemplo, hay un creador belga, Jan Fabre. Sabes que además a Guillermo le encantaban todas las propuestas de Fabre, y él decía que el cuerpo es voz, el cuerpo entero es voz. Y entonces yo vi que de pronto el cuerpo, aparte de que es voz también, porque con el cuerpo contaban cosas y salía palabras de su propio cuerpo, del cuerpo del bailarín, era fundamentalmente una escultura. Entonces, yo, viendo el proceso anterior, yo hago luz para teatro, la evolución de la luz del teatro, la creación real, es que en la mayoría de los casos los actores están más o menos fijos en los sitios, hay unos diálogos, hay poco movimiento, se traslada de un primer plano a un segundo plano, pero ¿qué pasa? Que tú en los planos, en teatro, y en el discurso del diálogo que se da, tú lo que vas haciendo en función de esos personajes puedes ir cambiando efectos, a base de un tipo de luz o a base de un tipo de color. Pero en danza descubres que de pronto tú tienes una luz, digamos, estática, y que a lo largo del movimiento del bailarín el discurso va cambiando. No cambia la luz con el movimiento, sino que en un momento determinado, con un efecto, el lenguaje que va a transportar la danza hacia el público va cambiando constantemente porque el bailarín está constantemente en movimiento. Entonces, a partir de ahí, dices, ahí va, ¿y por qué no podemos de alguna manera buscar que, por ejemplo, con un foco, crear luz y sombra? El bailarín entra en el foco y sale del foco. Lógicamente, en danza, como bien sabes, hay un método, que es, pongo 8 cenitales, pongo X focos de punta de vara, pongo torres de luces, hago rasantes, y se puede hacer un diseño en base al método. Pero el método sirve como aprendizaje para después destruir ese método y a partir de ahí crear la luz. Por lo cual, la danza te deja posibilidades enormes de creación. Por ejemplo, los frontales es una faena, es destruir el cuerpo del bailarín. Entonces, de pronto, tú puedes tener un espacio, que era lo que se hacía en ese momento, una cámara negra, no había ningún objeto, el objeto era el cuerpo y un vestuario. Además, en esa época, sabes bien que la danza llegó un momento en que se despojó inclusive de la ropa. Cantidad de compañías hacían montajes donde el cuerpo era un cuerpo desnudo. Era una tradición de la época, los años 80, 90, de Fabre, Forsyth, toda la cantidad de coreógrafos, era raro que no sacaran en un momento determinado un cuerpo desnudo. Entonces ese cuerpo era la belleza,
Por lo tanto, la luz tenía que acompañar todo eso. Entonces ya destruyes el método y ya creas medias penumbras, por ejemplo, un bailarín a la mitad de luz y la otra mitad no. Entonces empiezas a ver la posibilidad de que las nuevas tecnologías que en ese momento se están dando, veas el móvil, que mete ruido y que en teatro no lo puedes usar por el ruido, en danza lo puedes utilizar, porque hay música. Y entonces a partir del móvil tú puedes crear una serie ya de imágenes, esas imágenes que Romará te hizo en teatro, las puedes trasladar al móvil y a partir de ahí empiezas a meter gobos, colores, vas cambiando. Te quiero decir con esto que se pueden conseguir desde techos de luz y hacer escenografía con la luz en danza sin necesidad de utilizar ningún elemento nada más que el cuerpo humano. Entonces, trabajar con Teresa Nieto, por ejemplo, tengo un montaje que es fantástico, que es la mitad del cuerpo va de color cálido y la mitad del cuerpo hacia arriba, o sea, toda la parte de la cintura para abajo es color cálido y la cintura para arriba es de color azul oscuro. Entonces ves unos contrastes y están hechos con esbóbodas, que son rasantes del suelo colocados. Entonces con Teresa Nieto trabajábamos la luz a unos niveles increíbles. O por ejemplo con Mónica Valenciano, cuando hicimos un montaje en el Albéniz, la idea era un gobo que la perseguía. Salía el gobo y ella jugaba con ese gobo. Entonces era trabajar la coreografía con la luz. Ahora he hecho un montaje con Alicia Soto en Valladolid, en el Calderón, donde me decía, bueno, el movimiento es este, pero si quieres trasladamos esta bailarina, lo trasladamos en función de lo que tú has creado con luz. Entonces hay una simbiosis en la danza entre el coreógrafo, coreógrafa y el iluminador que sinceramente en teatro no se da. ¿Por qué? Porque el coreógrafo te escucha en ese aspecto. Dices, bueno, vamos a crear luz, pero vamos a crear pintura, vamos a crear elementos escenográficos. Y entonces funcionamos, pues ya te digo, con 10 y 10, cuando trabajé con Mónica, luego cuando trabajamos con Teresa, ¿te acuerdas? Cuando Teresa le llama a Guillermo para hacer, por ejemplo, en el Cristal de Agua Fría, que viene Teresa con su compañía de danza y empieza a trabajar también en teatro, hay ahí todo un cambio global, porque claro, el actor era un hombre fijo, y entonces entra a la danza y ya coreografían de alguna manera el cuerpo del actor, y el hecho de que estén unos elementos bailarines que están trabajando el espacio y que Guillermo además era un enamorado de la danza y lo aplicaba a sus montajes, pues ahí surge todo. La danza para mí es muy importante. Creo recordar que era basado en el cuadro de él, que era el caminante sobre, lo tengo apuntado, el caminante a través del espacio. Entonces eran bloques de hielo frío, que él trabajaba mucho con el blanco y negro. La pintura esa es fantástica, el personaje está de espaldas al público. Tú ves el cuadro y ves al personaje que está de pie y es totalmente vestido de negro y de espaldas, y todo lo que tú ves es un paisaje que es la pura soledad. Entonces Guillermo cogió esa imagen para hacer la escenografía y realmente ahí había una lucha, porque la dramaturgia de la luz estaba basada en ese cuadro. Entonces, si yo cogía y decía, bueno, pues vamos a poner cálidos, yo destrozaba ese espacio, lo destrozaba. Y entonces lo que intentamos buscar es cómo darle esa frialdad a ese espectáculo. La música era de Marisa Manchado, creo recordar, sí, era de Marisa Manchado la música. Entonces, claro, había que darle la sensación de esa soledad que el cuadro daba, porque de hecho la escenografía se había cogido del cuadro. Entonces eran todos esos picos, digamos, de hielo que salían, donde estaba. De hecho, recuerdo que Teresa, y bueno, lo que es todo el actor, los bailarines sobre todo, iban vestidos de blanco, con unas diademas, bueno, una especie de pañuelos en la cabeza. Entonces había que darle esa sensación. Entonces se buscó la manera de conseguir HMIs, luz fría, porque claro, la luz de incandescencia halógena no podíamos de alguna manera, había que tratarla, entonces teníamos que filtrarla con filtros para levantar la temperatura de color de la lámpara, porque la lámpara de incandescencia halógena siempre te va a dar cálidos. Entonces tuvimos que buscar, bueno, estuve buscando convertidores, empecé a utilizar ya los 201, que son, bueno, es el rey, es la gelatina rey del teatro español y de la danza, y lo que era conseguir esa soledad a través digamos, en este caso, de la iluminación. El montaje a mí yo
me flipé. Si es la palabra que puedo decir más llana, es flipé, porque fue un espectáculo trabajando un poco el blanco y negro, casi con grises, porque el negro casi eran los personajes, o sea, era buscar esa pintura, llevarla a cabo ahí, y que no hubiese nada de color, porque destruía todo. Y bueno, era la frialdad, buscar la frialdad, aparte de la música, que ya era de por sí bastante fría. Los griegos, no lo he dicho nunca, esto es la primera vez que voy a decir, es mi primer montaje de teatro en mi vida profesional. O sea, yo en ese momento aparezco en el María Guerrero, en el Olimpia, en el año 92, creo recordar, sí, justo en el 92, que es cuando realmente se hace este montaje, y Guillermo me dice que le haga la luz. Realmente yo pasé mucho miedo, las tripas se me volvieron al revés, los nerviosismos eran tremendos, porque toda mi formación era del rock. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer teatro, pero no tengo las herramientas de teatro, tengo las herramientas de la luz del rock. El rock era par 64, la lámpara, y colores muy duros, muy fuertes, colores de saturación pura, rojos, verdes, azules. Entonces dije, esto no va a ser un concepto totalmente realista de la puesta en escena, no voy a entrar en un naturalismo teatral de que si es noche, si es día, si es interior y si es exterior. Esto es una locura. Desde el punto de vista escénico ya lo era, desde el punto de vista escenográfico ya también lo era, la locura que hizo Guillermo ahí fue alucinante, y el espacio era totalmente rupturista. Esos paneles que se levantaban, esa mierda que había debajo, entonces dije, pues claro, dije, un panorama verde, un panorama magenta, una luz de rock and roll aplicada. Y entonces, como la música apoyaba todo eso, acuérdate la música que Guillermo me colocó, entonces dije, Dios, esto me ha salvado, en el mejor sentido de la palabra, me ayudó a poder hacer algo que yo no había hecho nunca, y que lo intentaba hacer porque en el rollo lo que utilizaba era los movimientos de la luz en función de los textos de la canción. Yo no movía la luz como hacían en la época, en plan discoteca, sino buscaba qué contaba la canción, la letra, y en función de eso buscaba un tipo de luz. Entonces yo apliqué ese tipo de luz al personaje. Entonces de pronto creamos un techo de fluorescencia que bajaba, y de pronto era todo como la luz de una oficina. Yo tengo imágenes que yo todavía alucino de que esas imágenes se podían haber hecho en ese momento en cuanto a color y textura con todos los personajes que había. O por ejemplo cuando me acuerdo de Lola subida en aquella panel de hierro arriba, que me recordaba además, yo el año anterior había visto La flauta mágica de Paul Wilson en París. Y entonces Paul Wilson, ella sale, la dama en la noche cantando, en una altura de aproximadamente 5 metros, una estructura donde le caía todo el vestido y se iba moviendo por un sistema de motores, se iba moviendo por todo el escenario cantando. Bueno, y entonces de pronto vi a Lola subida con ese vestido que le caía por todo lo que era la estructura metálica. Dije, cogí una imagen que me quedó en mi cerebro de Paul Wilson, se la puse en su cara, un foco a ella, cuando va soltando todo el speak que suelta, todo iluminado oscuro, en azul oscuro fuerte, con mucha saturación, todo lo que era el vestido, y con un fondo, creo recordar que era verde. Entonces, claro, la imagen era soberbia, pero era todo de dramaturgia de rock aplicado a lo que fue en ese momento el montaje de Como los griegos. Ahí Guillermo hablaba, pues claro, me dijo, Miguel, mírate toda la parte del cine expresionista alemán, porque vamos a hacer Nosferatu, Paco Nieva texto, y claro, realmente era el personaje de Nosferatu, realmente, aunque, aparte de que fuese el texto de Paco Nieva. Entonces ahí lo que estuvimos viendo, lo que vimos, yo vi fue todo lo que fue la Reina Kelly, Nosferatu,
el cine de expresionista alemán. Entonces, claro, ahí descubro que, claro, debido a la situación económica alemana, ellos realmente las sombras de ese cine, esas luz-sombra que a mí tanto me gustan, las hacían con pintura, porque claro, los elementos, digamos, que tenían en cuanto a luz eran muy pocos elementos, entonces se apoyaban en lo que es el expresionismo a través de lo que era todos los fondos artísticos, digamos, el diseño artístico, en el caso, para hacer el cine. Entonces, yo cogí un dibujo, creo que recordar que fue de Nosferatu, que se veía una especie de escalera que bajaba. Entonces, hicimos un dibujo y lo llevamos a la empresa para que nos hicieran un gobo. Nos hicieron un gobo donde iba esa proyección. Entonces, lo que intentábamos hacer era buscar ese blanco y negro, ese color gris que en teatro no se puede conseguir porque la luz no te da el gris. O sea, tú te puedes inventar cosas, pero el gris, el luz no existe. Entonces, había que inventarse algo. Y entonces empezamos a buscar la manera de hacer ese blanco y negro que diera esa sensación de ese cine expresionista y por eso, por supuesto, con esas imágenes que te estoy contando a base de gobos. Entonces conseguimos proyecciones de gobos y aparte, bueno, de hecho el cartel, mira quién es. El cartel es de la película Nosferatu de Murnau, o sea, está ahí, o sea, el personaje real. Entonces, bueno, esa fue la lucha. Para mí ha sido, yo creo que de todas fue la más teatral en el aspecto de esa época con Guillermo, porque fue una ruptura entre cómo los griegos, todo ese colorín, a pasar a un montaje menos colorista, más en lo que estoy explicando, pues para mí fue todo un aprendizaje entero. Por supuesto, hubo cosas que vi que luego tuve que corregir, eso de me queda todavía una hora para cambiar cositas porque no me funcionaban, porque claro, era decir, me he equivocado, y cambiarlo un poco, pero fue fantástico. Además estaba Natalia Menéndez, creo, de actriz, bueno, ya se me olvidan muchos de los que en ese momento estaban, pero ese montaje fue para mí uno de los más importantes. En mi carrera profesional se quedó ahí, en esa época fue muy importante. Caricias, acuérdate que eran escenas desgajadas, pero tenían un porqué. La escenografía, creo recordar, si mi memoria no falla, era una idea que le surge a Guillermo, porque realmente todas las escenografías son propuestas suyas, ¿no? Entonces luego el escenógrafo, por supuesto, desarrolla la idea. Hay Caricia, que son siempre dos personajes que van evolucionando en diferentes momentos. La luz eran estancas, quiero decir, una escena, dos personajes, una luz. Pero esa luz no tiene nada que ver con la siguiente, porque la situación es determinante y diferente a lo que se daba en la anterior. Por lo cual eran, digamos, luces estancas acopladas a diferentes espacios que se iban dando las escenas. Recuerdo aquella escena de Julio Escalada con Pepe Martín, que se ha muerto ahora. Esa escena para mí era ver una persona mayor, la persona mayor y el joven, ahí era una lucha de dos mundos, de dos generaciones distintas que luchaban por un medio, que era una especie de pequeña destrucción. Entonces, digo, la luz, una luz concreta en dirección, una luz de color concreta en función de la escena, y luego pasabas a otra escena y era una luz diferente, concreta para esa escena, con un color concreto para esa escena. Entonces era eso, luces estancas. Yo no había hecho nunca eso. Caricia me dio esa oportunidad de hacer ese tipo de iluminación, por lo cual nada que ver con Nosferatu, que era una luz más expansiva, o los griegos, que también era una luz más expansiva. Había momentos en que se cerraba, pero era expansiva en el fondo. Caricia no es expansiva, es exactamente centrada, ubicada en el espacio donde se desarrollaba esa escena. Yo recuerdo que había mesas, donde lo cual, me acuerdo de Pepe Martín, se bajaba debajo, bueno, pero todo esto haciendo memoria, buscando la imagen de aquella época, que, bueno, las cámaras que grababan en su momento era analógico, estábamos hablando de una calidad con todos mis respetos, una calidad de vídeo bastante baja en cuanto a saber qué tipo de color, tipo de luz.
Entonces, echar mano de, pues eso, de planos que tengo todavía, pues yo tengo planos de aquella época, de las luces de Caricia, lo hacíamos además a tinta, dibujábamos con rotuladores, con Rotring en concreto, porque el AutoCAD todavía no funcionaba en ese momento. Había una dotación que tanto Juan como Tano habían cuidado bastante, porque hay una cosa muy interesante y buena, que ahí tuvieron además, Guillermo tuvo la opción, o tuvo digamos, la suerte de tener a dos personas, como en este caso era Juan y Tano, que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista artístico, tanto Juan artístico y yo Tano lo inclino más a toda la parte de lo que es la técnica, pues cuidaban hasta el mínimo detalle lo que era todo eso, ¿no? Todo lo que era la técnica. Por lo cual, en los años 80 en el Olimpia el material era porquería, era muy malo lo que había. Entonces ellos de alguna manera intentaron y metieron, introducir diferentes aparatos que se iban comprando en ese momento. Lo que pasa que entre nosotros la Olimpia era el hijo pequeño, estaba ahí, se le daba poco dinero para poder hacer inversiones que hubieran dado una dotación muy interesante al teatro. Entonces yo me encuentro con lo que ellos dejaron, que había material muy bueno, pero también había material antiguo. Véase, por ejemplo, lo que siempre hablábamos a veces, que era un recorte que se llamaba el Prelude, que era un recorte de 600, creo recordar, 650 vatios, muy pequeñito, y que daba mucho juego para hacer calles. En geografía, por ejemplo, lo utilizaron para hacer un tren. Entonces, quiero decir que había dotación antigua y dotación nueva. Entonces, ahí se empezó a hacer inversiones, ya se empezó a dar partidas para que pudiera de alguna manera comprar, y compramos por primera vez, yo recuerdo que compré 4 móviles de segunda mano, pero en vez de ser de los que se utilizaban en RAW, eran 4 móviles que tenían una lámpara incandescente halógena, no metía ningún ruido, y se movía, se regulaba, tenía color, tenía gogos, y bueno, podíamos dar juego. Entonces metimos esos móviles, compramos una mesa nueva, recuerdo, o sea, se hizo una buena inversión para empezar a dotarle a la Sala Olimpia de unas condiciones un poco mejores, porque piensa, acuérdate, Festival Internacional de Teatro, todos los festivales de danza que se hacían, todas las producciones de Guillermo, más las producciones de los directores o compañías que él programaba, véase Ernesto Caballero o García May, que venían con sus textos, se programaba, se hacían producciones, más eso. Entonces, claro, había que darle, era un centro nacional, había que darle el soporte para que todo lo que se propusiese pudiese llevarse a cabo. Y luego había una cosa en contra nuestra, que era la altura del peine. La altura del peine era muy bajita, creo recordar que eran 9 metros. Teníamos muchas varas manuales, por no decir todas. Entonces, todo era hacer una maquinaria de 30 años antes, con unas propuestas escénicas de los años 90, digamos, totalmente vanguardistas de la época, por lo cual ahí la técnica en luz nos ayudó muchísimo en eso. Y luego, para mí es muy importante, a mí me gustan mucho los teatros con puentes, técnicos en la sala. Yo creo que el teatro a la italiana, a lo mejor, si me escucha alguien de los puristas dirá que estoy diciendo una barbaridad, pero el teatro a la italiana se diseñó como arquitectura teatral para la luz de la candileja, no para la luz eléctrica. O sea, un foco puesto en la sala, en lo que es la herradura, es un ángulo muy malo, mientras que la luz realmente empieza a surgir, los métodos de luz surgen con los puentes técnicos. Por lo tanto, el Olimpia tenía puente técnico. Entonces, poder poner una luz frontal, con un material ya mucho mejor de lo que teníamos, en su momento meter Nietamer, recortes de la época eran los Nietamer, dio unas posibilidades bastante amplias a la hora de hacer montajes y sobre todo dar una calidad a los iluminadores que venían con propuestas de fuera, que era por eso realmente, porque era un servicio público, nuevamente. El certamen coreográfico que hacíamos, además, que se hacía todos los años,
Y luego, acuérdate cuando Guillermo programó todo lo que es la danza en la calle, que eso fue todo un exitazo, porque claro, la gente iba paseando y de pronto veías a la Ribó en un escaparate de lo que era Galerías Preciados, que era el Corte Inglés, en la calle Preciados, o veías a Blanca, que era una de las bailarinas de Bocanada, en la Plaza del Rey del Ministerio, donde esa plaza, donde está la fuente, nadando con un caballo, o la Nieto, que estaba en el Templo de Debo bailando, o sea, entonces, claro, sacar la danza a la calle, hostia, fue fantástico, era lo que necesitaba Madrid, y si quieres hablamos lo que está pasando ahora. Madrid ha perdido, para mí, Madrid y en este país, ha perdido la línea vanguardista que se empezó a crear en los años 90. La ha perdido, en el sentido de propuestas escénicas. ¿Dónde está Angélica? No está aquí. ¿Dónde está Mónica Valenciano? No está aquí. ¿Sigo? Se han ido. Rodrigo, acuérdate, estrenaba en el María, perdón, en el Olimpia estrenó el directo. ¿Y dónde está? Fuera. Sigo. Aquí no hay. Puedes hacer el que sí, el canal, tienes actuaciones. Pero lo que yo me refiero a esto es que no hay digamos, un circuito dentro de este país que pueda asumir ese tipo de espectáculos, que son tan válidos como lo que puede hacerse un Shakespeare, un Lope de Vega o un autor contemporáneo actual. No es lo mismo. Un Juan Mayorga. O sea, Juan Mayorga crea unos textos fantásticos, que yo le he hecho alguna luz, bueno, de hecho le he iluminado a espectáculos, y tú lo sabes, porque estabas ahí también, y bueno, pero eso también vale, pero también lo otro vale, igual que la danza, también vale. Bueno, es un poco, hemos vaciado la idea de Guillermo, de los teatros lo hemos vaciado porque lo hemos hecho muy mal, y no ha habido tampoco dinero público que apoyara todo eso. Recuerdo el tratado de pintura, estaba muy bien hecho. Creo que fue un montaje muy interesante, en todos los aspectos. Desde el punto de vista escénico, desde el punto de vista del trabajo que hizo ahí Guillermo de búsqueda, a partir además de lo que fue el escrito de Leonardo da Vinci sobre el tratado de pintura realmente. Y luego toda la plástica que hizo Juan fue una plástica muy interesante en cuanto a la luz y el espacio realmente. Lo que hizo la Perdikidis, que yo le hice la luz, ese montaje es... O sea, hacer una coreografía en una carra que se mueve de adelante a atrás, que le hicimos desde el punto de vista de dirección técnica, lo estuvimos trabajando ahí con maquinaria, es que iba a ras del escenario, que se iba moviendo, que estaba lleno de agua. Además, ¿te acuerdas? Que iba moviéndose, entonces la luz iba a una parte, otra parte, otra parte. Ese montaje que creó Denis Perdikidis, a mí es soberbio, en el sentido también impactante en cuanto a visión. Teresa, es que Teresa para mí es algo especial. Teresa siempre le voy a decir que la mejor, porque realmente, aparte de todo su trabajo, que es fantástico, es el cariño que la tengo. Guillermo era el director, pero hay ahí un equipo. Yo confío en el equipo, no confío en una figura. No puedo decir, es Guillermo, sí, es Guillermo. Bueno, damos por hecho, él es la clave de todo esto, es el que crea de alguna manera la línea a seguir dentro de lo que fue la Sala Olimpia. Pero hay que tener en cuenta ese equipo que había alrededor de él. Un equipo que estaba a favor en todos los aspectos y que creía en ese equipo. O sea, perdón, que creía en esa idea de Guillermo. He sacado una frase de una entrevista que le hacen a Guillermo en El Público, la revista El Público, creo recordar que es en los años 84, sobre lo que él piensa de lo que debía de ser la Sala Olimpia, que la tengo apuntada y me gustaría leerla. Pero yo creo que el acierto real, y viéndolo con 25 años pasados, el acierto realmente es el ser capaz él de formar ese equipo con todos sus problemas, bueno, lógico, somos seres humanos, de crear ese equipo que hizo que esa idea de teatro pudiera funcionar. Entonces, claro,
¿qué pasa? Yo en un momento determinado dije, bueno, puede ser un fracaso que el público no reaccionara en cuanto a ir a ver espectáculos, porque había espectáculos que solo había 10 personas, 15 personas viéndolo. Entonces, y yo decía, no, yo pensé en un momento que eso sí era un fracaso en cuanto a una propuesta determinada, en cuanto a grupos determinados de teatro, dramaturgos o directores. Pero luego lo analizas y dices, es que hay que hacer eso, es que había que hacer en ese momento eso, para intentar de alguna manera esto que he explicado antes, crear un público para un futuro determinado. Él decía en la entrevista, el objetivo de este centro es el estudio, investigación de las nuevas formas escénicas españolas a través del montaje y puesta en escena de espectáculos y obras de nuevos autores y grupos teatrales, con el fin primordial de asentar una dramaturgia de clara identidad nacional o nacionales, ilusionando a todos los profesionales del medio en un proyecto de participación y desarrollo de diferentes formas que conduzcan a una nueva sensibilidad, de romper los viejos esquemas que hoy mantienen el divorcio entre la práctica artística y amplísimas capas de la sociedad española. O dicho de otro modo, que los conceptos de experimental y popular no tienen por qué ser antagónicos, sino complementarios. Ese final es la clave de todo lo que estábamos hablando, que con el Olimpia muere, se va. Y luego, para cerrar mi punto de vista, solo, si no te importa, me he escrito aquí una cosita que dice Fabre, que dice, mi religión teatral es mi investigación teatral, y mi religión teatral la garantía de la supervivencia, Pues esto es lo que opino sobre mi realidad teatral aplicada a la luz. Punto.